Profe, buenas tardes. Compañeras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha. Buenas tardes a todos los participantes. Por favor, Carlos, si me ayuda poniendo el nombre y el apellido porque no lo encuentro en la lista. Usted no está en la lista, no sé cuál es su nombre. Muy buenas tardes con todos. Ok, listo. Buenas tardes, yo le conecto. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Si pudieron ingresar hoy día a los congresos y a las ponencias, los participantes no tuvieron dificultades. No, todo estuvo muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Ujú. A todos los participantes le comento que la clausura de hoy día es a las 5:30 y se va a transmitir a través de un link que ya les voy a enviar en YouTube. Entonces ahí se lanzará la creación de la Red Iberoamericana de Educación Inicial. Entonces me gustaría que todos participen en la clausura también. Ya les envío al chat, a este chat de Zoom les envío el link para que ustedes puedan participar. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias, Diego.
Compañeras y profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, el compañero Carlos, no sé si es que me Buenas ayuda, tardes. si es que me ayuda con sus nombres, porque estos días no estaba en esta reunión. Tal vez para ayudarle a buscar en qué reunión está usted, el compañero Carlos. Una preguntita, profesor José Luis. ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, Rosa. Buenas tardes. Usted nos dijo que contestemos las preguntas luego de ver el video y hacer la planificación y subamos. ¿A dónde se debe subir la información? Sí, todavía no había que subirla. Oh, Sí, había ya. que hacerla, pero no subirla. Hoy vamos a hacer un trabajo más con eso y de ahí sí ya la pulen ustedes mismos y la suben después. Ay, 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 pues yo Entonces, estaba preocupada, digo, y ahora digo, no, yo tengo solo en Word nomás lo que hice, pero estaba preocupada. sí, no, no hay problema. Hoy Ya, muy trabajamos amable. con eso y lo pulimos bien y de ahí lo subimos. Ya, Y ahí hay gracias. una tarea más para el fin de taller. Más tarde les comento todo lo que hay que hacer. Ya, gracias. Quisiera tener, trabajas este trabajo, vamos a ver. Entonces, trabajo bien. Sale ahí. Ahí está. Buenas tardes, profe, compañeras. Buenas Hola, tardes. Silvia, buenas tardes. Dime. Ok, ya empecemos. No se olviden de activar las pantallas, por favor. Buenos días, Rosa. Buenos
Buenos días, compañera Blanca. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, Lice. Yo no les puedo ver a las compañeritas para decir los nombres, solo le veo a usted nomás, mi Licen, José Luis. No se preocupe. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, tardes. Elena. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Yelia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Mary. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Tania Montserrat. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Rosita. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. Ok, bienvenidos a nuestro último día de taller. Hoy vamos a tener como siempre nuestro verso de inicio. Vamos a tener nuestro juego de dedos. Vamos a conversar un poco más a profundidad sobre el cuento. De ahí tendremos otro pequeño juego. Y de ahí plantearemos cómo van a estar las tareas para después del taller. Para terminar con un verso y de ahí creo que hay pachanga. Me parece que Diego compartió ya el enlace para el cierre del congreso en el chat. Entonces, empecemos. Yo vengo de un mundo De luz. Sin tiempo ni espacio. Confiada me entrego a ustedes, seres humanos, para que me develen los secretos de este mundo. Un ser íntegro quiero ser, con pensamientos claros, con sentimientos puros, con voluntad férrea. Buenas tardes de trabajo para todos y todas. Muchas gracias. Creo que hubo un corte por ahí. Ok. Vamos con el juego, a ver cómo nos está yendo. Pancho, Pincho y Moncho se ponen un poncho y zas, 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 por el llano se deslizan muy deprisa, muy deprisa. Pancho, Pincho y Moncho se ponen un poncho y zas, zas, zas,
por el llano se deslizan muy deprisa, muy deprisa. Pancho, Pincho y Moncho se ponen un poncho. Y por el charco chapotean, charlan, chillan, cuchichean. Por el charco chapotean, charlan, chillan, cuchichean. Más rápido. Por el charco chapotean, charlan, chillan, cuchichean. Muy bien. Qué lindo verles. Hoy vamos a conversar un poquito más sobre el cuento, algo de lo que conversábamos un poco ayer, lo importante que es el cuento para los niños. Y de hecho, pienso que si ustedes tuvieran el chance de hacer un cuentito al final del día, tendrían la oportunidad de abrigar mucho a estos niños. Y además de que ellos van a sentir mucho ese abrigo, esa cordialidad, ese corazón que sale de ustedes. Eso les ayuda un montón para poder crear imágenes, para poder resolver sus propios problemas, para saber que detrás de cada fracaso hay luz. Una cosa que tienen en común casi todos los cuentos de hadas es que se presenta un conflicto. Y ese conflicto siempre termina por resolverse. Claro que hay un camino para recorrer, para resolver ese conflicto, pero se resuelve. Entonces los niños, sobre todo en esta edad, nosotros bajo la pedagogía Waldorf manejamos 3 principios en la educación. Sobre todo en la educación preescolar, trabajamos la bondad. El profesor tiene que ser ese ser bueno y ese ser amado que queremos que los niños imiten. Desde los 7 años hasta los 14 trabajamos mucho la belleza. Todo lo que hacemos debe ser estético, armonioso, bello. Y desde los 14 hasta los 21 trabajamos la verdad. Todo aquello en lo que trabajemos deberíamos buscar siempre la verdad. Y no una verdad dicha por nosotros, sino una verdad encontrada por ellos. Si nos ponemos a hablar de verdades, pues hasta el año pasado sabíamos que era una verdad, que nada puede viajar más rápido que la luz. Para este año, sin embargo, sabemos que hay partículas que viajan a 4 veces la velocidad de la luz. Entonces, a veces las verdades se mueven un poco. Entonces, debemos aprender más bien a encontrar las verdades más que a transferirlas como verdades absolutas. Acompañamos a los niños a que generen sus propias hipótesis, por ejemplo. Cuando un niño les pregunta ¿por qué la flor es blanca? Yo desde mi formación de electrónico diría porque los químicos permiten que no haya una difracción de la luz. Pero eso no le alimenta al niño. ¿Qué pasaría si más bien yo le pregunto y le acompaño a él a preguntarle por qué cree que las flores son blancas? ¿Y por qué cree que las otras flores son amarillas? Y claro, de acuerdo a su edad ellos responderán y de acuerdo a lo que ellos necesitan responderán también. A veces simplemente para que no haya un color blanco en toda la casa y para que haya más colores y que se vea más bonito. Ahora me acuerdo en una de los almuerzos que tuve con mi padre, estaba aquí mi nena, una nena de 6 años. Y conversábamos sobre lo impreciso que ha sido la comunidad científica en poder decirnos cómo actúa el coronavirus. Porque hemos tenido noticias de que primero pónganse las mascarillas, después no se pongan las mascarillas. Que usen guantes, después no usen guantes. Que deben estar alejados a 2 metros, después que se alejen a 5 metros. Que pueden estar en lugares cerrados, después que sean lugares abiertos. Entonces ha habido una gran cantidad de información que ha ido cambiando en todo este tiempo. Sin embargo, ella decía, bueno, nos dijo hace rato, yo sí sé cómo funciona el coronavirus.
El coronavirus les da a la gente que está aburrida. La gente que está aburrida se va a contagiar. Y sí, hay una verdad detrás de eso. No sé de dónde habrá sacado el concepto realmente, pero tiene mucho sentido. Porque la gente que está aburrida se deprime a veces. Y cuando la gente se deprima, sus niveles de defensas bajan. Entonces, sí, es cierto. La gente que se aburre se contagia de coronavirus. Entonces, claro, hay diferentes verdades y hay diferentes lugares desde donde ver la verdad. Entonces, es mejor acompañarles a que ellos puedan encontrar esas verdades a tratar de nosotros darles una verdad. Lamentablemente, el nosotros decir un concepto es ya un concepto muerto. Cuando nosotros damos una idea o una imagen, eso genera 1.000.000 de conceptos en la cabeza de un niño o en la cabeza de una persona. Eso nos sirve incluso en la universidad y en la edad adulta. Si damos un concepto, el concepto está allí inamovible y nada más haremos con el concepto. Si damos la imagen o vemos un ejercicio, podremos encontrar una gran cantidad de cosas detrás de eso. Y lo que hacemos con el cuento es eso, damos imágenes. Y cada uno va a encontrar allí la verdad que está necesitando para su momento. Y va a encontrar recursos para que en las edades más adultas puedan también encontrar ese espacio de luminosidad. Cuando lleguen los momentos de oscuridad o en esos momentos en que la bruja nos da la manzana, o cuando, no sé, cuando aparece el lobo en el bosque. Saber que alguien va a llegar y que vamos a encontrar la forma de poder salir. Y una cosa que comentábamos también ayer es esto de el niño, sobre todo en la etapa de preescolar, todo el mundo gira en su entorno. Todo lo que sucede es por él. Es porque él lo hizo o es su culpa, como a veces lo asumen. Incluso algo que pasa afuera. Lamentablemente, en el caso de las peleas que tienen a veces papá o mamá, piensa que es por él. Aunque no tenga nada que ver, pero piensa que es su culpa. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho cariño con ellos. Y darles estas herramientas para que ellos sepan que incluso después de ese tipo de peleas, la luz va a aparecer. Y que el lugar volverá a ser ese gran palacio donde todo el bienestar está rodeándonos a todos. Nosotros siempre mantenemos esto de la ritualidad, lo que habíamos conversado de lo que me decían ayer que estamos haciendo chamanismo. No es precisamente chamanismo, aunque también lo es. Por supuesto, bueno, he visto así cuando investigaba hace mucho tiempo, cuando empezamos a investigar qué era lo que podíamos mejorar en educación con un grupo de análisis cultural que formamos. Investigábamos cuál sería una pedagogía buena para aplicar acá en nuestra ciudad. Y ahí encontramos Waldorf. Y dentro de las cosas que le ponían como objeción a Waldorf era que a veces parece una secta. Y claro, no tenemos nada que ver con la religión, pero sí tiene una base filosófica que utiliza la antroposofía como base. Pero es filosofía, no es una religión. Entonces, dentro de eso sí hay mucho conocimiento esotérico porque entiende de dónde vienen las cosas y busca explorar el sentido de cada una de las cosas que se hace o se dice. Por ejemplo, de esto de lo que hablábamos de las fiestas anuales. Tiene completamente sentido, porque no es lo mismo que tratemos de comer choclos en la época de siembra a que intentemos comer choclos de la época en la que es de cosecha. Ese choclo cambia mucho.
Y, y es extraño también, por ejemplo, que eso nos ayuda a saber que si estamos comiendo manzanas fuera de la época de manzanas, esas manzanas no son orgánicas, han sido tratadas para que puedan crecer fuera de la época de manzanas. Y todo eso nos da un conocimiento que es mucho más profundo. Entonces tratamos de llegar al, como decía para el tercer septenio, tratamos de llegar a las verdades. No tratamos de imponer verdades, sino más bien de acompañar a buscarlas. Es común ver en las escuelas Waldorf que los niños preguntan alguna cosa al profesor y el profesor nunca les dice la respuesta. Pero sí se pone la capa y les acompaña a los niños a buscar a ver cómo pueden solucionar el problema. Entonces con el cuento tratamos de hacer eso. Tratamos de darles esas imágenes y darle ese espacio de ritualización a la vida. Nosotros todo el tiempo generamos rituales, pero no estamos siendo conscientes de los rituales que generamos. Al despertar, nosotros tenemos un ritual. Casi siempre que nos vamos a dormir, ponemos las zapatillas o los zapatos en algún lugar de la casa. Eso es un ritual que tenemos. Cuando vamos a comer, ponemos los cubiertos en algún lugar. Hay veces que esperamos a que esté toda la familia para comer. Son pequeños rituales que los vamos haciendo, pero no los vamos tomando en conciencia. Y es allí donde está, pienso yo, el cambio que debemos generar, en ser conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos. Esa ritualización nos permite a nosotros mantener esa estabilidad en nuestra vida, porque no estamos improvisando en el día a día. Sí hay que tener una capacidad de adaptación, por supuesto, pero ese saber que tengo a dónde llegar para dormir, claro que nos da seguridad. El saber que ya es hora de ir a comer y tengo un lugar para ir a comer, así no sea en casa, así sean los rituales de la escuela mismo. Y vamos a comer en la escuela o en la oficina, sabemos a dónde vamos a ir. No sé si recuerdan ustedes el primer día en el que fueron a su nueva escuela y donde todo era nuevo. Imagínense sentirse nuevo todo el tiempo. Entonces esa seguridad es un lugar, es nuestro espacio de descanso. Es el espacio donde sabemos que todo va a ocurrir en la misma forma. Y nos permite tranquilizarnos, nos permite dar una calma para poder tener las fuerzas de continuar. El cuento, parte de ese mismo ritual, nosotros tenemos bueno, normalmente hacemos una mesita de cuentos. Siempre, ciertamente, yo aquí en casa no tengo los recursos como para hacerlos, pero por lo menos hacer que los 4 elementos estén presentes. Como les mostraba ayer, tengo las piedritas que representan a la tierra, tal vez las florecitas, tenemos una velita. Incluso en el caso de que la velita no pueda mostrarse, podríamos poner unas flores amarillas que pueden representar la luz. Podemos poner incienso si queremos para el aire, aunque el aire, claro, nos está rodeando todo el tiempo. A veces ponemos gnomitos, ponemos hadas. Como nosotros contamos un cuento por mes, la ventaja de tener este cuento por mes es lo mismo, ¿no? Les da seguridad. Y ahí me acuerdo el cuento que contábamos ayer, de la gran zanahoria. Era bien simpático porque ese cuento les contamos en la época de siembra. Y ellos sembraron zanahorias. Entonces ellos salían al patio a jugar y empezaban ellos a contar el cuento. Y se iban a simular como que estuvieran sacando la zanahoria del huerto. Y entonces los más grandes empezaban, ok, yo voy a ser el primero, tú vas a ser la segunda y él va de 3. Y tú vas a ir de 4 y tú vas a ir de 5. Y así nos vamos organizando.
Entonces era bonito porque es un niño de 6 años que además de que está haciendo matemáticas porque estaba contando en forma ordinal y después en cardinal, ellos les están enseñando a contar a los niños más pequeños que tenían 4 años que estaban jugando con ellos. Entonces nos dan haciendo el trabajito. Y es muy lindo porque son sus amigos los que les están enseñando. Y es una forma fácil de entender. Porque se iban poniendo en el juego y el uno era el abuelo, el otro era la abuelita, después venía el perrito, después venía el gatito, después venía el ratoncito. Y empezaban a jalar, a jalar, a jalar y todos se caían y cataplum salía la zanahoria. Y era bonito ir viendo cómo ellos van grabando el cuento en su memoria y están trabajando la memoria. A tal punto que llegan a recordar cada detalle del cuento. De ahí lo importante de contar el cuento una vez completa el mes. De algo estaba hablando antes de meterme ese tema, pero bueno. Perdón, profe, una pregunta. Claro. Durante el mes, ¿cómo usted realiza diariamente, o sea, la manera de contar el cuento? Cada vez de diferente manera, en diferente espacio. No, más bien en la misma forma siempre. Sí trabajamos mucho. Bueno, el cuento nosotros no lo leemos. Más bien lo grabamos y lo narramos. La narración es justo lo que hemos estado haciendo en estos días. No es hacer voces graciosas que nosotros pensaríamos que puede tener cada personaje, pero sí las actitudes que tiene el personaje. Si no tratamos de teatralizar. Sí podemos acompañarnos con cositas como, por ejemplo, pueden ser piedras pintadas para mostrar el personaje que llega. Pueden ser muñequitas que hayamos hecho para el cuento. O estas muñequitas de dedos que saben hacer tejidos ahora que son muy bonitos. Pero tratamos de no hacer muy visual, digamos, sino más bien que sean las imágenes del niño las que cubran el cuento. Porque lo que estamos trabajando realmente es esa capacidad de imaginar. Y eso es el fundamento de la creatividad que ellos van a utilizar después. Mientras más cosas sean capaces de imaginar con el mejor detalle en sus mentes, les va a ser mucho más fácil poder directamente de su mente sacar ideas, sacar bosquejos, sacar diseños, crear cosas nuevas. Y es justo en ese punto en donde encontramos un pero en los programas de televisión, porque ya nos dan todo listo, no imaginamos nada, todo está en pantalla. Entonces, más bien cuando nosotros les permitimos este juego libre, lo que ellos hacen es tratar de soltar todo eso. Y ustedes les van a ver que empiezan a jugar a Spider-Man, que empiezan a jugar a Thor, pero después de un tiempo de juego libre, ellos empiezan a crear sus propios juegos. Allí es cuando hemos ganado un montón en el niño, cuando ellos empiezan a crear cosas, cuando dejan de lado lo que tal vez de manera no intencional hemos permitido que se grabe en sus mentes, con estos videos, con juegos de video o cosas que ven en la tele. De ahí la importancia del juego libre. Entonces, con el juego libre nosotros ayudamos a limpiar, de alguna forma, a desintoxicar sus mentes para que sean capaces de crear. Y con el cuento nosotros les ayudamos a encontrar la forma para crear nuevas imágenes, para crear nuevas ideas. Profe, una consulta. Y ahorita en esta época, bueno, ya se va a dar el inicio de clases. ¿Qué tan pertinente es elaborar más o menos los tipos rincones que se tenían en las instituciones, por ejemplo, para los niños de casa? Yo tengo un niño que tiene 8. ¿Qué tan recomendable es hacerle este tipo de rincones? Bueno, en realidad en casa nosotros tenemos rincones. O sea, tal vez no necesariamente necesitamos forzar el rincón,
sino que sea más natural. O sea, yo, por ejemplo, conversaba con los papás y una de las mejores cosas que pueden hacer los niños en este tiempo es lavar los platos, barrer la casa, porque nos permite esa sincronización de movimiento, el tener el cuidado con las cosas, el tener sus manos en el agua, que es el tacto, eh, que aprovechen mucho abrazando a sus hijos. El tacto es uno de los sentidos más importantes a trabajar en esta edad. Y, y claro, ahí nosotros vemos entre los adultos es que algún comentario que dice alguien que tal vez no es atinado, y decimos es que esa persona no tiene tacto para hablar. Entonces, ¿qué es el tacto en sí, no? El tacto no es solamente este sentido que tenemos en la piel. El tacto es aquello que nos permite saber cuál es nuestro límite para no afectar al otro. Y sí se experimenta a través de la piel. Se experimenta a través de ese contacto fuerte en donde les abrazamos y les estrujamos así con todo el cariño y todo el amor. Y también en ese contacto con el pincel en donde les acariciamos la manito para que sientan las cerdas del pincel suavecitas y también con agua. Entonces trabajamos así muy sutil o muy grueso también, que vayan explorando el tacto. Y eso nos ayuda para que el niño aprenda a respetar al otro también, porque conoce su límite, conoce hasta dónde llegar. Entonces, claro, allí en casa, abrácenles mucho, estrújenles. Jueguen con ellos, rueden por el campo, rueden en el jardín. Y sí, tienes un montón de rincones en casa. Qué sé yo, doblando las medias podemos aprender qué es un par, qué es hacer pares, cuáles son, a comparar, a relacionar los objetos. Al ordenar los juguetes podemos saber qué juguetes van en ciertos lugares. A comparar características, que son cosas que están en las destrezas que pide el currículum, de hecho. Entonces sí, la casa ya es un universo de rincones. Hay que ver cómo los usamos nomás. Y claro, no necesitas complicarte mucho, porque sí, armar un rincón para cada área sí toma una logística. ¿Qué más tenemos? Bueno, claro, nosotros lo que les comentaba, tenemos los cuentos de temporada. Entonces, si es temporada de cosecha, pues les contamos cuentos de la temporada de cosecha. Más que nada, esto nos ayuda un montón para poder conseguir esto del reconectarnos. El saber que cada temporada nosotros podemos ver reflejado afuera en la naturaleza lo que estamos viviendo internamente. Si sentimos frío, pues afuera vamos a ver que las cosas están en temporada de frío. Como digo, es muy, para nosotros en Ecuador, las cosas son muy extrañas. Aquí en Cuenca nosotros estamos como un solazo hoy y estamos en invierno. Pero bueno, ahí si vemos con más atención a los detalles, si vemos que las plantas están en temporada de invierno. ¿Qué más? Los personajes, el teatrillo de mesa. Nosotros sabemos trabajar en la mesita, como les comentaba, donde ponemos todas estas cosas, las piedritas, las plantas, y prendemos la velita siempre. Eso normalmente está tapado durante todo el día. Y el momento de contar el cuento es como que abriéramos un espacio mágico para que lleguen los niños e ingresen al cuento. Entonces ahí destapamos la mesita y ellos pueden ver a los personajes. Y algo así hacemos cada vez que hay una clase nueva también. Es como que ponemos lo que va a ser el contenido de la clase y lo ponemos bien tapadito como un secreto bien guardado. Y cuando llegue el momento, destapamos para que haya todo ese asombro y esa sorpresa. Entonces siempre tratamos de trabajar con eso del permitir que se maravillen, de recibir un gran regalo. ¿Cómo están?
¿Tienen alguna? Profe, ¿y utilizan en los cuentos bastante sobre las hadas y los gnomos por la fantasía o por algo más? ¿O cuál sería la razón por la que se ocupa bastante en Waldorf estos personajes? Creo que se le fue el internet al profe. Ay, ya pensé que era yo. Se quedó frisado. Sí, ya no se le ve. Se fue el profe, nos dejó solas. Tenemos Bueno, hagamos fiesta, chicas. Vámonos. Vámonos a las mesas. Disculpe, Ay, perdón. una pregunta. Usted, señora del número 015-622, ¿es su nombre, por favor, para registrarle? No, a ver, soy Silvia Arcos. No sé por qué no salió mi nombre ahora. Y ahí le ayudo, ¿ya? Y ayer sí salió. Ya le ayudo con su nombre. Hoy pensé que estábamos solitas. Chicas, Ya entraron no, al perfil. yo- Entraron a su perfil, si pudieron. Ya me registré, compañero. Ya está registrada. Gracias, muy gentil. No sé, para los participantes que casi recién entraron, no se olvidarán de que hoy día a las 5:30 es el cierre de las conferencias y les envié un link al chat para que puedan ingresar. Ah, chévere, porque no sabía dónde vamos a ingresar. La Ahí está el profe ya. se envía. La planificación luego se sube al aula virtual. Después se les va a abrir ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? después se les va a abrir una página en el aula virtual, después se les va a abrir uno en donde ustedes pueden subir la planificación. Eso hoy Oiga, día- compañeras, una preguntita. El video era de lo que daba la ponencia una maestra. ¿Es el video? Sí. Sí, Perdón, algo así. se me reinició el computador, ya estoy ingresando nuevamente. Pero ha dejado a su Vamos por acá. pupilo, pues aquí. Y Llevó nosotros la- haciendo fiesta. Ya les estaba diciendo, vámonos a la casa ya. Sí, qué pena, se reinició, ya está arrancando mi computador de nuevo. ¿Cómo están? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Como que sabe el computador que es el último día. Una Sí, pregunta, se está adelantando la fiesta. profesor. Claro, dime. Bueno, tratando de hacer la planificación, que no sé cómo les haya ido, chicos, me doy cuenta que el currículo tiene varias destrezas que no nos permiten hacer lo que usted nos pide. O sea, nos inducen, algunas sí nos permiten, pero algunas nos inducen a hacer lo que usted dice que no hay que hacer. Por ejemplo, en lo del cuento, por ejemplo, lo que uno usualmente hace es relatar el cuento, después pedir que los niños también lo relaten, pero al fin y al cabo, como usted dice, hay que dejarlo fluir a ellos. Entonces, ya no, y responderle, por ejemplo, darles una respuesta es algo que nosotros siempre hacemos. Nos preguntan algo y nosotros respondemos. Claro, podemos responder, pero por supuesto a la edad del niño, o sea, a lo que ellos puedan imaginar. O sea, como decía, tal vez, si le preguntan por qué hay un arco iris, ¿cómo les respondería? No vamos a hablar de la difracción de la luz, no vamos a hablar precisamente de la condensación de las nubes, sino es el sol que está dándole colores al cielo, y esos colores son los colores que tenemos en la naturaleza. Se me ocurre así este rato. O sea, claro, podríamos encontrar mejores formas de contestar que eso. Profe, hoy es miércoles, color amarillo. Sí, cierto, mira. Ahora, claro, nosotros usamos el color, sin embargo, como, nada, trabajamos con niños pequeños, entonces es común que nos ensuciemos. Entonces tenemos mandilitos rojos casi siempre. Mandilitos rojos y hechos de algodón además, para que se sienta la fibra del algodón natural.
Ujú. Entonces, claro, como les comentaba ayer, no sé si hicieron el experimento ayer de estas hojas, de pintarle de color rojo. Profe, una pregunta. Usted siempre nos dice que es importante contar el cuento. O sea, el cuento puede ser relacionado con el contenido con la destreza que se va a dar o independientemente. Sí, nosotros le trabajamos por época, pero ciertamente el cuento es una herramienta que ustedes pueden usar, incluso para, qué sé yo, si es que ha habido algún problema de, no sé, alguna pelea o algo que se empiezan a quitar los juguetes, se podría elaborar. Ustedes pueden escribir Se un puede cuento cortar, sí. para que cuenten ese cuento. Ajá. Y lo terminan como ustedes piensan que sería la forma de resolver el problema. Pero claro, háganlo desde la imagen, háganlo desde el mundo del ensueño. No precisamente como Pepito le quitó el juguete a Carlitos y algo así. Sino tal vez hubo un troll que se llevaba las ovejas del terreno de Pepito o algo así. Se me ocurre, ¿no? O sea, traten de darle esa riqueza de imágenes a mí. Pero sí, o sea, no necesariamente tienen que ser solo los cuentos de los hermanos Grimm o los Andersen. También los cuentos nos sirven para resolver a nosotros problemas que se estén dando. En la consigna de la tarea decía, por ejemplo, que nosotros debíamos hacer el cuento y que los niños se lleven al final una imagen alegre a sus hogares, ¿no? Ya, pero en eso se refiere a una imagen mental, o sea, que se lleven una imagen mental. No es que nosotros presentamos, por ejemplo, las típicas imágenes para ir relatando el cuento, ¿o sí? Ah, no. No, imágenes mentales, claro. Cuando hablamos de imagen es esto que viene de la imaginación. Ujú. Sí, no hablo de las mentales realmente. O sea, perdón, hablo de las mentales, no hablo de imágenes en PowerPoint o algo así, ¿no? O sea, perdón, ¿qué sería entonces un cuento imaginativo, pero nuestro? Claro. Proyectado exacto. al niño. Así es. Hay un número mínimo de destrezas que había que planificar. No. No, las que van a realizar en el día. No, tampoco. En realidad, nosotros lo que sabemos hacer es planificar una actividad linda para el niño. Y, o sea, lo que hacemos es una parte, un área donde está la clase principal del día. Y en torno a eso empezamos a desarrollar el resto de actividades. Entonces, esa actividad principal normalmente es de expansión o contracción. Si es que la clase principal es de contracción, pues antes necesito algo de expansión y antes algo de contracción. Y así hasta llegar a cubrir el horario. Dentro de la planificación, perdón, ¿tenemos que poner las actividades de rutina o no? Perdón, las actividades de rutina. ¿Tenemos que ponerlas? Sí. Claro, es que ya es la planificación de trabajo del día. Ah, ya, ok. Entonces, ok, vamos a avanzar. Vamos a hacer un pequeño jueguito. De un solo día, profe. De un solo día, porque si no, claro, nos puede tomar mucho tiempo. Muy largo, ya. Por eso se nos va el taller. Ok, vamos a hacer un nuevo jueguito. Profe, disculpe, ¿me permite? Claro. Sí, claro. Profe, una consulta. Verá, yo trabajo en el área de inicial. Entonces, nosotros ahí la planificación la hacemos por... Nancy se está cortando, no sé si me puedes repetir, por favor. Sí, pero yo más bien le enfoqué ¿ahí me escucha, profe? Sí, ahí ya. Sí. Entonces le decía que yo más bien había tomado una sola destreza y esa la voy desarrollando en cada ambiente de aprendizaje. Hice la planificación para toda la jornada, pero tomando únicamente una sola destreza del currículo, que es la del ámbito de identidad y autonomía.
Entonces, no sé si hice bien la tarea o tengo que tomar varias destrezas del currículo para irlas desarrollando en cada rincón. Bueno, claro, habría que revisar, a ver, más bien lo que buscábamos ahí es que tengan este ritmo de inhalación y exhalación. Entonces, tendríamos que ver cómo tú lo planteaste. No necesariamente tienes que trabajar varias destrezas, pero casi siempre trabajamos varias destrezas a la vez. Porque se da. O sea, simplemente hay destrezas que no pueden desconectarse una de otra. Pero va a haber o sea, en este caso una revisión de su parte. Perdón, ¿puedes repetir, por favor? Sí, va a haber una revisión, en este caso una respuesta como para nosotros al final, al fin y al cabo, saber si lo hicimos bien o no. Ya. Sí, bueno, eso vamos a... Como decíamos nosotros, profe, cada uno estamos haciendo un esquema o un desarrollo diferente en lo que es nuestro aprendizaje. Entonces no estamos, o sea, muy al tanto. A lo mejor realizamos actividades, pero, o sea, claramente yo hablo en mi caso, lo que usted dice, la concentración, la expansión y la contracción, entonces eso todavía no está tan claro, al menos para mí. Por ejemplo, yo trabajo una destreza, porque en el día 2, 3 destrezas es imposible desarrollar con el niño. Claro que se relaciona con otras, se enlazan con otras destrezas, pero lo que yo hago es escoger una destreza y esa la trabajo en el día en los diferentes ámbitos, por ejemplo, identidad de autonomía. A lo mejor la destreza es de relaciones lógicas, pero también le aplico en artística, en cultural, en corporal, en las matemáticas. Entonces, esa destreza yo la trabajo durante todo el día en todos los ámbitos. Así, no sé si esté bien o mal, y yo voy a enviar como más o menos yo sé, y lo que decía la compañera, sería bueno que usted nos ayude con las correcciones para mejorar y adaptarnos a lo que estamos tratando de irnos a esta pedagogía. Sí, justo esa es la idea de hoy. Por eso les comentaba que todavía no había que enviar, sino más bien es algo que vamos a trabajar ahora. Entonces, después de hacer un pequeño ejercicio, vamos a pasar a hacer en grupos y nuevamente vamos a revisar estas actividades. Pero antes sí les voy a mostrar un ejercicio que hicimos nosotros, para que puedan, para que sea más fácil visualizar lo que estamos sugiriendo. Entonces, yo ahorita les puse en el chat un verso por lo que tenemos que movernos. Entonces, si es que no se me escucha, ahí podemos guiarnos un poco. Entonces, pongámonos todos de pie. Okay. Arriba el cielo con toda su luz. Abajo la tierra con toda su fuerza. Atrás, las estrellas que me han de guiar. Adelante el camino que de andar. A la izquierda, la paz y el amor. A la derecha, la fuerza y el valor. Y en el centro vivo yo. Un poco de movimiento nada más. Ok, voy a pasarme de nuevo a la compu. Me salgo de por acá. Ya. Profesor, otra pregunta, otra curiosidad más bien. Ahorita sí estoy. Sí, una pregunta. No sé si todos han revisado o si solamente a mí en el perfil me sale que no tengo asistencia de las reuniones que hemos tenido, de los 2 días, pero no sé si es solo a mí o si todavía no se le ha puesto a nadie. Así es verdad, sale 0, 0 sobre 100, algo así. Sí, en realidad las asistencias no estamos registrándole en el aula virtual, sino las estaba registrando Diego. Sí, no se preocupe por la del aula virtual. Esa no va a ir calificada. Ok. Profe, una última consulta, si puede. Claro, sí, con todo gusto. Dentro de la planificación también teníamos que incluir lo de los criterios de evaluación o los indicadores. Sí está puesto para que lo puedan hacer. Sin embargo, no les
No les pedimos que lo hagan todavía porque realmente esa parte es un poco más mecánica, ¿no? Tenemos la destreza, vamos a buscar en el currículum y nos da los indicadores. Entonces, eso tranquilamente lo pueden hacer ustedes. De hecho, ya lo han hecho. Yo sé que muchos lo habrán hecho ya hace rato. Sí, No, no profe, es- pero sí sería bueno el ejemplo que usted dice, porque igual, o sea, cada uno tiene su criterio y ha de haber hecho su planificación de acuerdo a su criterio, ¿no? Pero Así es. si no está de más su ejemplo para nosotros poder tomar eso como ejemplo, para la redundancia. Sí, así es. Disculpe. Justo ahorita les voy a poner eso. ¿La planificación está hecho en base a nuestro trabajo diario? A lo Así que es. nosotros le realizamos y con el currículo que lo manejamos. Claro, es que la intención es de este taller que ustedes puedan aplicar el ritmo en su clase, en su currículum diario, en su clase diaria. Ese realmente sería el éxito de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, claro, yo sé que hay que hacer un montón de adaptaciones, pero sería lo ideal. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, lo que nosotros planteamos. Este es un día común de clases en el jardín nuestro. Entonces tenemos el verso de inicio que es un rayo de luz. Es un rayo de luz, se acerca la mañana. Y yo estoy aquí, pequeño como una semilla, grande como el sol. Claro, todo es con movimiento, ¿no? Buenos días, pájaros, buenos días, animalitos, flores, piedrecitas. Buenos días, yo les doy. Entonces, eso más o menos es el verso de inicio. Ahí nosotros tenemos como una destreza, porque de hecho son varias. Tenemos adaptar el tono de voz, los gestos, la entonación y el vocabulario a diversas situaciones comunicativas según el contexto y la intención. ¿Por qué? Nosotros hablamos de un rayo de luz, eso lo hablamos fuertemente y muy claramente. Entonces, un rayo de luz se acerca a la mañana y yo estoy aquí pequeño como una semilla y ahí nos reducimos todos a ser pequeñitos como una semilla y susurrando como si fuéramos una semilla dentro de la tierra. Y de ahí grandes como el sol. Entonces tenemos esa expansión. Entonces así de a poco ellos van absorbiendo ese conocimiento y conseguimos la destreza. El indicador esencial de evaluación es el desarrollo de la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística, la acompaña con recursos audiovisuales en situaciones de expresión creativa y adapta el tono de voz, los gestos, la entonación, el vocabulario según el contexto y la intención de la situación comunicativa que enfrenta. Entonces lo logramos. No sé si se entiende. O sea, son varias cosas que se trabajan allí. Tenemos también, por ejemplo, aceptar, respetar y respetar los acuerdos establecidos por el grupo con el fin de integrarse en el mismo. Esto lo conseguimos al hacer la ronda del verso de inicio, porque cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su momento. El momento de ser una semillita, todos están en su puesto, y el momento de ser grandes como el sol, tienen que encontrar el espacio para no chocar con el otro. Entonces estamos aceptando los acuerdos del grupo, estamos aceptando hacer una ronda. Como la canción de la semillita. Exacto. En el mismo verso está practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean. Simplemente no nos chocamos con el resto, estamos respetando los espacios del resto en la ronda. Y eso que hacemos una actividad en donde nos hacemos pequeñitos y nos hacemos muy grandes. Y encontramos cómo respetar los espacios del resto. Y es muy natural. No tenemos ni siquiera que enfocar la atención en ello. Claro que sí hay a veces que los chicos empiezan a salirse de la ronda y ahí es cuando volvemos a repetir el verso hasta que lo consiguen. Hacemos bien el verso y pasamos a la siguiente actividad. Entonces, claro, se va logrando. Y es como una forma, como ustedes ven, es bastante sutil, porque no hemos dado ninguna instrucción de que deba ser así. Profe,
dos preguntas. La primera, el orden de las actividades que hagamos deben ser, bueno, podemos comenzar, como usted decía, con expansión o contracción, pero debe de ser intermitente, por ejemplo, contracción, y de ley tiene que ir luego una contracción. O sea, siempre debe de irse variando, o se puede hacer, por ejemplo, de contracción, y si sigue ahí otra contracción se puede hacer, o tiene que haber esa variación durante la jornada. Yo diría que es como respirar. Si usted empieza con una actividad de exhalación, imagínese cuánto tiempo puede estar en exhalación durante el día. Ya, muy bien. La otra pregunta. Bueno, en las actividades, la verdad es que tengo un testamento en las actividades, porque ahí nosotros ponemos desde el saludo, desde que nos sentamos con los niños, o sea, todo el proceso que se hace. O sea, entonces, ¿qué hacemos? O sea, solo pondríamos como un enunciado de lo que se va a hacer, no pondríamos todas las indicaciones como usualmente lo hacemos. Por ejemplo, entrar al aula, sentarnos, formar un semicírculo para contar el cuento. Me refiero a esas instrucciones. Claro, en realidad quisiéramos más el esbozo, porque así llegar al detalle no es necesario. O sea, más que nada queremos saber cuál es la actividad que están haciendo. Ya, por ejemplo, si es una excursión, a algún lado se pone excursión a tal lado, punto. O sea, no se pone mayor cosa, por ejemplo, de que llegamos, saludamos como usted decía, saludar a los elementos que nos rodean de la naturaleza. Eso ya no se pondría. Claro, no necesariamente. Lo que pasa es que ahí ya tenemos nosotros el recurso, entonces dentro del recurso es fácil hacerlo. Pero lo que nos interesa más es eso de conocer la actividad y poder saber si la actividad está respondiendo a un ritmo. Ya, perfecto. Profe, por ejemplo, yo le hice, bueno, yo en cambio hice muy sencillo, creo. Bueno, casi así como el que está presentándonos. Lo que hice es la búsqueda del tesoro, pero esta es adaptada, por ejemplo, a lengua y literatura. Entonces, ahí en esa parte está como, bueno, yo sí expliqué cómo está hecha la adaptación prácticamente. Entonces, ahí, por ejemplo, un trabalengua. Entonces, un trabalengua está cortado por palabras o por sílabas, ya depende de la edad de los chicos, y por un color de cartulina. Y puede ser otro, un trabalengua, una adivinanza o algo. Y esto se esconde en el espacio de afuera, de adentro. Y luego ellos armarían un rompecabezas. Y justo le relacioné con las mismas destrezas que veo que está de su planificación. ¿Por qué? Porque esto les va a reforzar lo que es la pronunciación y todo esto para una mejor lectura a futuro, ¿no? Yo lo hice bien así, bien sintético. Hay muchas cosas, perdón que te corte. Sí, hay muchas cosas que nosotros trabajamos bastantes destrezas. Porque o sea, las destrezas tienen bastante lógica, la verdad, de lo que he leído. Y son cosas que sí necesitamos hacerlas. Y que de hecho no son naturales ya en la edad adulta. Pero claro, en los pequeños hay que irlas trabajando y hay que ir desarrollando, pero también les son naturales. O sea, no estamos pidiendo nada que es muy exagerado allí en estas destrezas. Pero al ser naturales también trabajamos un montón de ellas en cada actividad. Por ejemplo, esta es la que tenemos acá de canción y movimiento. Distinguir la ubicación de objetos en el entorno según las nociones de arriba, abajo, delante, atrás, de encima, abajo. Lo hacemos con el ejercicio que hicimos ahorita. Arriba el cielo con toda su luz, abajo la tierra con toda su fuerza. Y eso también nos sirve con lo que decías tú este rato de lengua y literatura. Porque estamos hablando de características, de estética en el lenguaje. Entonces, realmente es cosa de ir viendo por eso desde nuestro lado más bien planificamos la actividad y de ahí vemos qué destrezas vamos cumpliendo con cada una de ellas. Porque es más fácil y casi siempre trabajamos en una actividad un montón de destrezas. Tenemos esta de acá del juego de dedos.
usar gestos convencionales o espontáneos, habilidades motrices básicas, posturas, ritmos, tipos de movimiento. Es interesante porque este de aquí que ponemos, realmente todavía me estoy aprendiendo el de libélula lila, pero al utilizar la libélula lila, sí, nosotros le podemos hacer muy pausado. Y esa L que ellos pronuncian les lleva a la calma. Entonces nos ayuda muy bien para hacer un cambio de actividad. Y el indicador de logro construye y comunica mensajes convencionales o espontáneos utilizando diferentes recursos expresivos. Gestos, como la libélula, o lo que jugábamos el día de ayer de París. París, plaza, mesa, jaula, que incluso tienen hasta relación de espacio. Entonces también podríamos poner aquí relación de espacio de pequeño a grande, etc. Profe, ¿y en la evaluación qué tiene allí? Nosotros en la edad de los chicos solamente hacemos observación. Entonces ponemos, claro, al final del día nosotros registramos los chicos consiguieron lograr esto o en tal chico hay que trabajar esta cosa, pero es solamente en observación. O sea, realmente no hacemos ningún tipo de evaluación. Por ejemplo, nosotros que manejamos la lista de cotejo es en base a la observación. ¿Estaría correcto el uso de esa? Claro, o sea, solamente claro, la lista de cotejo es de lo logró. Como digo, hay que ir adaptando. Nosotros, claro, no nos complicamos mucho con eso porque para nosotros es fácil observar y llevar el registro. Y de ahí, como ya son cosas que simplemente estamos observando en el niño en caso de evaluación, pues se le hace, como decíamos ayer, ¿no? ¿Me puedes pasar el crayón amarillo, por ejemplo? O, no sé, ahí está ese juguetito cuadrado, ¿me lo puedes traer? O me puedes dar guardando estas conchitas en un lugar. Entonces, son formas de evaluar las destrezas. Que claro, no genera ansiedad ni genera tensión en el caso de tener que ser evaluados, ¿no? Entonces, para no alargarnos más, porque si no después nos perdemos la farra, vamos a ir en grupos pequeños. Igual creemos unas 5 salas para que sean grupos de 4 personas y revisemos estas actividades que tenemos. Vamos a tener unos 10 minutitos para revisar estas actividades y veamos, quisiera ahí que se fijen en 2 cosas. Uno, que sean actividades que al niño le sirva en su vida real. Por ejemplo, ayer ponía este ejemplo de los fideitos que pegamos, ¿no? en las hojitas, que normalmente veo y es común en varias escuelas. Claro, nos ayuda a tener una destreza, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si es que después llegan a casa y todo ese esfuerzo que hemos tenido lo archivan en algún lugar? ¿Cómo se sentirían ustedes que todo su trabajo del día quede archivado en alguna esquina? Ahora, ¿qué pasa si ese mismo trabajito de haber puesto los fideos pegados en una hojita lo hacemos en un cuadro y hacemos algo muy bonito que nos pueda servir y que nos sirva para adornar la casa? Entonces, aunque sea el mismo recurso, cambia la forma de verlo y la utilidad que se le da, la importancia de lo que estamos haciendo. No hagamos actividades sin sentido. Y la otra cosa, revisemos esto de que se mantenga el ritmo de una exhalación y una contracción, y una inhalación. ¿Sí? Entonces tenemos 10 minutitos. Vámonos para las salas. Gracias, Diego. Cualquier cosa me preguntan nomás. Debe estar por sería bueno que nos comparta ese Word para tenerlo como guía. Sí, lo compartí, lo subí a la unidad 2. Allí está, ustedes lo pueden descargar. Ya listo. Como plan de clase, algo así. Ajá. No, pero yo encontré solo el formato en la mañana.
Sí, lo que pasa es que lo subí como al mediodía. Ay, con razón. Justo Ya, porque profe. sí, me pareció que lo podrían necesitar o utilizar. Profe, 10 minutos me dijo. Sí, 10 minutos, por favor. Ya, ya les envío. Que acepten todos los participantes. Ok. Disculpe, la participante María Andrade, si me ayuda entrando a una sala, por favor. La participante María Andrade, no sé si es que me escucha. Profe, su micrófono está apagado. Su micrófono está apagado, profe. Cierto. Sí, cuando lo saludé al inicio no me respondió. No sé si estará realmente. No, no creo que está. O ya se pasó. No dice. Ya. A ver. Bueno, se ha salido del grupo. ¿No? Decir eso, pero dije, no, mejor no digo nada a mí. Es que en todas las horas de clase que usted trabaja de media hora, hay momentos en que el niño tiene esa libertad de jugar, de movimiento. Pienso que en todas las horas, así sea en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje. Yo estuve viendo unos videos de esta pedagogía y también explicaban ahí que hay expansión dentro y fuera, o sea, dentro del aula, lo que usted dice. Por ejemplo, el momento en que los niños llegan, cuando recién están llegando, que ellos están en el aula, no estamos haciendo nada y ellos están, por ejemplo, con los juguetes, no estamos en una actividad, esa es una actividad de expansión. Ya, eso, por ejemplo, yo la puse como una actividad de expansión. Mientras llegan todos, los niños están relajados jugando. Y después ya usted recoge todo para empezar la rutina, ya decir la fecha, todo eso ya es la de contracción. Ahí estamos ya haciendo las dos dentro del aula. Eso es lo que yo entendí. Mónica, cuéntenos. Yo también entendí lo mismo, pero sí lo que me llama la atención es el ritmo, que como decía Elena, no siempre tenemos esa propuesta en clase. Ahí se le va de una u otra manera incentivando que poniéndole el sticker al niño que, ay, muy bien, te ganaste un sticker o una carita feliz, un sellito ya. Y eso, como para el rato de expansión, lo que observaron y todo. Y después que plasmen con las manos, les pinto las manos de color, que plasmen en una cartulina. Con lo que me decía el profesor de que no hay que desperdiciar nada,
se me ocurría de que recortarles, aunque es difícil a la hora de trabajar, para que ellos eso se lo cuelen en el cuello o algo así, pero para que ellos lo tengan, lo valoren o lo cuelen en el cuarto, porque es verdad lo que dicen. Si nosotros le ponemos una hoja, la terminan botando al tacho de la basura y ahí quedó el trabajo. Pero si sabes que esas manitos mejor las pueden hacer, están las manitos plasmadas y se puede poner alrededor esos palitos de lado, que queden como un cuadrito. Sí, y ahí, eso es una excelente idea. ajá, y ahí sí, con una piezas y todo ese tipo de cosas. Y luego tienen que ellos concentrarse al momento de tratar de armar las frasecitas que tengan en cada color. Bueno, esa es la idea de la adaptación del juego, ¿no? Ahí le puse más o menos y al final le cerré con uno que era un tipo poema de la mariposa y se acabó, o sea, no hice, así más o menos van a estar divididas las tarjetas de, por ejemplo, aquí está tres tristes tigres comen trigo en un trigal, pero todas estas tarjetitas van a estar escondidas, yo no sé, en el jardín, en el aula, donde sea, ¿no? Y luego le relacioné, luego le busqué las destrezas que justo coincidían prácticamente con las del profe, según vi, saqué igual del currículo, porque prácticamente las destrezas y ese tipo de cosas en esta metodología no se pueden ir justo solo a las de inicial, porque tenemos niños hasta de 7 años. Yo creo que es por eso que las destrezas están del otro currículo también. Pienso yo, sería eso en todo caso de preguntar.
Ya volvimos todos. Había una persona que me estaba diciendo, me estaba haciendo una pregunta, no sé si la puedes terminar de una vez aquí para el grupo. Hola, sí, perdón. Hola. Hola, yo estaba preguntando que yo asocio las actividades de contención, las que tienen que ver con los ritmos, donde los niños tienen procesos de concentración y atención como más focalizados, y las actividades de expansión que tienen que ver con espacios de movimiento corporal, de movimiento intelectual, de espacios más libres, pero no necesariamente porque estamos hablando en el grupo, tiene que ver con la dirección del docente. Yo no lo asocio con la dirección del docente, porque me parece que el docente siempre es un acompañante, un facilitador del proceso del niño, pero no necesariamente tiene que ver, porque decíamos, ¿será que las de contención tienen que ver con instrucciones y las de expansión sin instrucciones? Y yo siento que tienen más que ver con procesos cognitivos de concentración, atención y percepción específica y, no sé, como más Claro, amplio. lo que pasa es que nosotros, o sea, claro, desde la visión de Baldor, nosotros jamás damos una instrucción, nunca. Todo lo hacemos a través del cuento, o a través del canto, o a través del verso. Entonces, por eso cuando vamos a lo que estábamos haciendo con el cuento, hadas venid, no hemos llegado, que el cuento va a comenzar. Entonces, no estoy dando una instrucción, sin embargo, ellos saben que el cuento va a comenzar. Entonces, para que el cuento vaya a comenzar, vamos todos a ponernos en un lugar y el cuento va a comenzar. Pero claro, entonces, nosotros no es que damos instrucciones. Entonces, desde ese lado no es precisamente la contención, sino más bien lo que comentabas tú, Mónica, es esto de actividades de expansión en donde los niños comparten con el resto de niños o con el profesor o con el espacio, y las otras una actividad en la que el niño está solo, dedicado él solo a su tarea, que ya no lo está haciendo en grupo, aunque esté dentro del grupo, qué sé yo, están todos en la mesa pintando, pero él está haciendo su tarea. Y si es una actividad de pintar, ¿qué les cantan? ¿O qué les cuentan? Para pintar, depende. Por ejemplo, cuando vamos a pintar con el amarillo, bueno, primero para entrar a pintar es igual toda esta ritualización. Entonces, sabemos contar, este pincelito va a pintar y va a mojar sus piecitos en el color amarillo, por ejemplo. Ya. Entonces, al salir del color amarillo, va al jardín y pinta y se pasea por toda la obra. Para pasar al color azul, él tiene que lavarse sus piececitos. Yeah. Entonces, claro, moja en la acuarela, digamos, el pincel en el agua para lavar. Y una vez lavados los piececitos, ingresa al color azul y va a pasear de nuevo en el jardín. Lo que yo entiendo es que ustedes prácticamente tienen un verso para que los niños vean a qué actividad van a ir. Ajá, usted empieza eso, entonces ellos ya saben y dicen, esto nos toca. Así es. Entonces me parece muy, sí, una muy buena Entonces actividad. siempre es un canto o un verso. Un verso o una canción. Por ejemplo. Por eso el de la masa, usted no nos dijo, pongan la harina, sino que nos cantó o nos dio un verso, algo así. O sea, así es como deberíamos hacerlo con los niños, sin decirle, pongan la goma y tal, sino hacerlo de esa manera más dinámica. Claro, y más de juego, porque los niños, como les comentaba ayer, los niños vienen, todo el tiempo es un juego para ellos. Todo es como más etérico, un cuento juega, se conecta con otro, el carro de pronto es avión, de pronto es muñeco, todas las cosas van cambiando en el ritmo del juego. Entonces, en el ritmo del día también tratamos de hacer algo así. O sea, primero estamos jugando afuera y de pronto el juego les llevó para adentro y empezamos a pintar en el juego. Y el juego de pintar se terminó y empieza otro juego en donde hacemos una ronda y vamos a jugar con los juguetes de madera. O hacemos otra ronda y de pronto empiezan a llegar las hadas y los gnomos y vamos al cuento.
Entonces, algo que sí me confundió un poco cuando estuvimos en el grupo es que yo pensé que iba, por ejemplo, expansión, contracción, expansión, o sea, de esa manera intercalado, pero usted me decía que más debe haber expansión, por ejemplo, en el día 3 actividades de expansión y 1 de concentración. ¿Es así? No precisamente. Lo que pasa es que la actividad de expansión debe durar 4 veces lo que dura la de contracción. Inicialmente. De ahí tenemos que ir reduciendo ese espacio hasta que en la adultez conseguimos el equilibrio de las dos. Pero en la adultez. Entonces todavía en la preescolar es 4-1. O sea, sí pueden ir intercaladas, pero que sean un poco más el tiempo de expansión tiene que ser, por ejemplo, el receso. Claro. El receso es una actividad de juego libre. Ese receso nosotros le llamamos el tiempo de luz. O sea, puede ser 4 de expansión y 1 de concentración, más o menos así. O sea, por ejemplo, de actividad de expansión. Es más es en duración que en actividades. Profe, y si en la que usted, en la planificación que usted nos presentó, si ahí nos va diciendo, por ejemplo, este es de contracción, este es de expansión, no sé, como para entender un poquito mejor. Con todo gusto. Sí, por favor, porque no, estamos hechos nos hace bolas. falta más tiempo, sí, nos no hace hay falta problema, tiempo realmente. Sí, por eso elegimos un solo tema, porque hablar de más temas es más complicado. O sea, el hecho de aprender a planificar es un tema bien amplio, que a lo mejor un taller de un mes. Sí, por favor. Y vivenciarlo fuera mucho mejor todavía. Magnífico. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos el verso de inicio. Un rayo de luz. Estamos todos los niños en ronda y todos nos movemos y compartimos el uno con el otro y estamos cantando y hablamos de eso afuera. Entonces es nuestro espacio de expansión. De aquí tenemos igual canción y movimiento. Este es parte del espacio de expansión. El juego de dedos ya es un momento de contracción, porque ya no estoy colaborando con mi ronda, sino está cada uno trabajando en sus dedos. Como Piggy Puck. Piggy Puck no hemos hecho. Ya lo vamos a hacer. A ver, voy a cerrar esto para que nos podamos ver y hacemos Piggy Puck. Pig y Puck son amigos. A ver, aunque Pig y Puck a veces se acarician, otras veces se pelean y otras veces corretean. Pig persigue a Puck y Puck persigue a Pig. Pero lo que más les gusta hacer es trabajar. Tiki-taka, tiki-taka, con martillo y con broca, trabajan los enanitos. Rápido, rápido y despacito. Y cuando has ido a mirar, ¡zas!, se han vuelto a escapar. Entonces, allí, ¿qué estamos haciendo? Aunque estamos en grupo, la actividad es mía. Nos falta repetir el mes para aprendernos, profe. Tendríamos que repetir el mes para aprender. Fíjense lo que hemos ido haciendo. Estuvimos en un momento en donde estábamos compartiendo con el grupo. Acabamos de hacer un juego en donde ustedes van de nuevo a la concentración. Y ahora de nuevo estamos cada uno reflexionando sobre la acción que estamos haciendo.
Profe, una pregunta, si es que en la tarea que mandamos no está de acuerdo a como usted desea, ¿tiene una calificación, o sea, cuantitativa, o eso depende para aprobar o no Claro, les toca el número repetir de el horas? taller. No, mentira. ¿Cómo Es que, sabemos o sea, nuestra nota, profe? Tiene que no, no. Pasar a todos, profe. Porque, o No, sea, lo que sí haremos es darles una retroalimentación de qué podríamos sugerir para mejorar el ritmo. eso sería Eso sí una lo gran vamos a motivación, porque si no vamos a estar tensionados, que si mando mal o está bien, o sea, para uno puede estar bien, pero a lo mejor nos falta bastante para adaptarnos a lo que usted quiere que nosotros hagamos. No, es que de hecho no es lo que, y claro, más bien eso es lo interesante, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo así. No es lo que yo quiero que ustedes hagan. Es darles herramientas para que ustedes puedan hacer las cosas de otra manera. ¿Hasta cuándo podemos nosotros enviar, o sea, subir la tarea? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Tenemos jueves y viernes. Ajá. ¿Y la nota cuándo sabemos? No, En no. realidad es solamente por entregar el trabajo. Lo que sí, no. por favor, hagan el trabajo completo. Ya, La profe, retroalimentación profe, tiene que y ser esta es- cantada, profe, cantada, nos tiene que cantar cantada la retroalimentación o en un verso. esta es la única tarea que vamos a subir, profe, perdone. Son dos, pero ya despuesito vamos a conversar de la otra. Ahorita conversemos un poco más de estas actividades. ¿Qué otras complicaciones encontraron? Sí, ahí, por ejemplo, yo hice, pero yo no hice así varias, como las que tiene usted. ¿Se necesita hacer así varias o solo una? Pero si haces una sola actividad, ¿cómo entras en la inhalación y la exhalación? ¿Hay un mínimo de actividades, profe? No, es su planificación del día. ¿Cómo va a ser su día de trabajo? Pero ustedes, por ejemplo, cuando planifican en un día, más o menos, ¿cuántas actividades les abarca a ustedes? Para tener una idea, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, para la planificación de un día más o menos están como unas 15, digamos, ya. Y entre esas están 5 de expansión, o sea, claro, alternadas, pero en el entendimiento de cuánto más o menos usted, ya debe usted como profe tener una idea más o menos cuántas actividades ustedes realizan por día. Vamos a contar. Tengo una. ¿Cuánto dura también? O sea, Dos, más que actividad, tres. o sea, en base a las actividades usted pone las destrezas. Claro, pero aquí están las actividades. Tengo el verso de inicio, es una. A ver, ya sí. Canción y movimiento son 2, juego de dedos son 3, tejido de dedos son 4, 5, guardar, ordenar, clasificar, 6, el cuento y 7, despedida. 7 actividades. No, ya, 7 Ahora actividades. sí, aquí sí quiero hacerles notar que nuestra actividad principal del día, la que va a ser la tarea del día realmente, aquí es nuestro tejido de dedos para nosotros. Con el tejido de dedos conseguimos distinguir la ubicación de objetos en el entorno, explorar, identificar materiales, objetos, clasificación, reconocer cuerpos geométricos, identificar las ocupaciones principales, la que quiera por el tema de las ocupaciones y profesionales. Profe, ¿y cómo identificamos, por ejemplo, ahí porque ahí decía que sea como un eje transversal el tema, como que hay un tema principal de la planificación de mi día? En este caso, usted nos dice que... La situación significativa. Claro, el principal aquí sería el tejido de dedos, pero ¿cómo se entrelaza con las otras? Porque, por ejemplo, los otros versos que usted menciona ya no nombran nada de los dedos, ni nada de esas cosas. Entonces, o sea, podemos poner diversas canciones que no tengan que ver. En este caso, por ejemplo, yo había hecho una de las iguanas. Entonces yo busqué la canción de la iguana, el poema de la iguana, y todo que tenga que ver con la iguana. Eso es lo que no sé si estará bien. Pero... Claro, más bien está bien. O sea, sí es cierto que para nosotros como Baldor es más fácil al manejar por épocas, porque todo corresponde a la época. O sea, si estoy en la época que nos toca ahora de septiembre, que es de siembra, todo corresponde a la siembra.
Entonces, para Ustedes nosotros se es más manejan muy bien fácil en el- planificarlo así. Sin embargo, claro, ustedes tendrán que ir adaptando a lo que les pide en la institución en donde están. Entonces, más que nada, por ahora, traten de adaptar la actividad al ritmo. O sea, que tengan ese espacio donde a través del juego yo les llevo de estar en un mundo que están muy entregados hacia el afuera, a que puedan regresar a su yo, encontrar su yo. Porque a la final la tarea que tenemos con el niño es encontrarse, que el yo termine de encarnar en el niño. Ujú. De ahí que tenemos, tenemos el juego de dedos. Una cosa que aquí no pusimos que también es parte de la actividad y ahorita me doy cuenta es esto del refrigerio, el momento de ir a comer. Entonces ellos mismos preparan sus alimentos, qué sé yo, hay frutitas que cortar, entonces ellos cortan la fruta, que es su momento de concentración. Porque claro, no les puedo permitir que estén en expansión con un cuchillo en mano. Entonces es el momento de cortar. Cuando les mandamos a hacer el aseo personal. Exacto, pero ahí es más bien un poco, bueno, dependiendo de cómo sea el espacio de aseo personal, a veces sí es más de expansión, porque ahí uno se está lavando las manos y está conversando con el otro y está jugando. Profe, y ahí nosotros o sea, si vamos a incluir la parte de la alimentación, como usted dice, nos basamos en nuestra realidad, en nuestro caso ellos llevan una lonchera, ¿no? Hacemos el proceso del aseo, de ahí ellos toman su lonchera y de ahí se sirven, hacemos la oración. Pues ese proceso también lo incluimos en nuestra planificación con la realidad que Es vivimos. parte del día, claro que sí, y de hecho es una parte en donde ustedes pueden enseñar cosas, porque qué sé yo, si hacen, no sé, si van a comer la manzana es roja, la manzana es verde, la manzana es redonda, la naranja. ¿Qué tengo que hacer para repartir esta naranja entre todos? ¿Cuántos niños estamos para repartir la naranja? Y tienen además un periodo de receso, no sé, ¿tienen ustedes el Después receso? de la O ya alimentación. las actividades, diríamos que ya una de las actividades ya forma parte de una actividad de expansión, digamos. ¿O cómo hacen ahí? Claro, lo que pasa es que para nosotros el receso, que es este juego libre, más bien es una de las áreas más importantes del jardín. Porque ahí es donde nosotros observamos cómo está el niño en su desarrollo. Entonces debemos en la planificación incluir también esta etapa, digamos, o este momento. Así es. ¿verdad? Otra pregunta, profe. Hacemos toda la jornada que realizamos desde el recibimiento de los niños. O sea, yo entiendo que Desde el debería ser así. Desde el recibimiento y vamos poniendo con qué destreza de pronto se relaciona, así como usted le fue poniendo las destrezas. De pronto fue un canto que usted ya le enseñó, el niño ya sabe, pero usted le ubicó la destreza. Entonces nosotros también iríamos haciendo igual. Eso quería preguntarle, profe. Hacemos igual que su planificación, porque, por ejemplo, uno está acostumbrada en lo que es las actividades, hacer un detalle, detallar todo lo que vamos a hacer. Entonces, ahora solamente ponemos, si es el canto, el cuento, y acá el recurso, y acá los indicadores esenciales de evaluación. Así de Bueno, lo que pasa más es que detallado. para nosotros, como no es para el ministerio, está bien. Ya, está Lo que bien. queremos es saber su planificación y ver cómo están manejando lo del ritmo para poder retroalimentar también y ayudar. Pero sobre todo lo que queremos es que parta de su realidad también. ¿Qué es lo que ustedes van a poder aplicar en su clase? Claro, porque si le Para presentamos eso así queremos. al director o a la... Sí. O la comisión pedagógica. Sí. ¿Qué es esto? Nos va a decir, pero ¿qué es esto? A ver, cuénteme, ¿qué hizo? A ver, me pone el baile de los dedos, ¿sí? ¿Y qué es eso? Sí, claro, nosotros en la escuela no les molestamos tanto con eso, porque realmente nosotros... A nosotros nos ahorraría tiempo, manejamos que más planificar es horas destrezas para que están en nosotros. el currículum. Claro.
O sea, nos beneficiaría hacerla de esa manera. Profe, y por ejemplo, los anexos, por ejemplo, las letras de cada música, de cada verso, ¿dónde los ubican ustedes? ¿Los ubican fuera de la planificación? ¿Hay alguna carpeta, algún libro donde manejan toda esa...? Sí, bueno, nosotros en la planificación diaria realmente tenemos un cuadernito hecho a mano que incluso si los niños van a revisar, ven todo el trabajo que le ponemos a la planificación del día, porque eso son cosas a imitar también. Entonces se hace a mano con colores, ahí está el verso de cada día, el juego de cada día, tal vez alguna explicación de cómo va el juego. O sea, sí, ahí sí va toda la actividad detallada. Pero aparte, yo no entiendo bien. Claro, y bueno, sí, eso sí nos sirve. Nosotros de ella escaneamos y mandamos eso para el ministerio. Pero y ahí, por ejemplo, para presentar al ministerio, ¿cómo hacen? Sí, lo que usted decía, ¿les aprueban esa planificación que no está tan detallada? No, es que sí va detallada. Es que ya la planificación que hacemos nosotros en el jardín sí va detallada. Va el verso completo. E incluso a veces ponemos las partituras que acompañan a la canción. Antes solíamos planificar así. Ahí son cosas que hay que cumplir, ¿no? Pero ahora antes había un cuaderno de canciones. Sí, teníamos el cancionero y planificábamos detallando absolutamente todo, pero ahora en la actualidad ya no es así, pues también nos hemos acoplado a lo que nos piden. Ok, entonces, vamos terminando ya que se nos va a terminar el tiempo y de hecho ya se nos terminó. La tarea, la que va a quedar pendiente para el día viernes, es que cada uno de ustedes elija un cuentito y nos mande un video narrando el cuento. Sí, igual esto va a estar abierto en el aula virtual, entonces ahí lo suben. Elijan el cuento que a ustedes les guste, traten de ponerle los elementos que a ustedes les parezcan adecuados y nos lo mandan. Eso más la planificación que estábamos trabajando ahora. Entonces, esas dos cositas, por favor, serían las actividades del taller. ¿Sí? Licen, disculpe, para contar el cuento, ¿le hacemos como usted hace, así con todos los elementos que usted utiliza? Claro, y desde la llamada. Búsquense nomás cualquier verso. Si no encuentran, usen el que usé yo, no pasa nada. Pero, claro, traten de hacerlo. Ya le mandamos el cuento, pero así mismo, así en Word, así no, así no, todo como... En video grabado, dice. Un video grabado. O sea, ¿pero qué? ¿Narrando nosotros mismos? Claro. Narrando ustedes el cuento. Háganos un ejemplo, profe. ¿Cómo? Háganos solo un ejemplo, audio, solo audio. Preferiría video. Video, dice. Video. ¿Quién nos va a grabar? No sé. A ver, que nos haga el ejemplo antes de irnos, profe. Sí, ¿por cuánto tiempo el cuento? Y ahí el cuento que a ustedes les guste. El cuento que ustedes elijan y que les parezca apropiado para esta edad. Haga, profe, haga. Ya se acaba el tiempo. Ok. Hadas venir, no nos llega, que el cuento va a comenzar. Esta es la casa que Juan construyó. Y este es el jardín que rodea la casa que Juan construyó. Y esta es la hierba que crece en el jardín que rodea la casa que Juan construyó. Y esta es la vaca que come la hierba que crece en el jardín que rodea la casa que Juan construyó. Y esta es la niña que ordeña la vaca que se come la hierba que crece en el jardín que rodea la casa que Juan construyó. Y esta es la leche que saca la niña que ordeña la vaca que se come la hierba que crece en el jardín que rodea la casa que Juan construyó. Y yo soy aquel que se bebe la leche, que saca la niña, que ordeña la vaca, que se come la hierba,
que crece en el jardín que rodea la casa que Juan construyó. Pero más parece un trabalenguas eso, profe. Pero es un cuento. Como una retaíla. Oiga, profe, ¿dónde podemos encontrar? Y con la vela también. El cuento se terminó. El viento Podemos se utilizar llevó, pictogramas. se quedó en mí, se quedó en ti, se quedó en mi corazón. Debe ser creado por nosotros. No necesariamente. No, busquen nomás cualquier cuento que le encuentren en algún lugar. Y claro, sí parece una retahíla. Y Una funciona muy pregunta, bien. cuando Porque narra los los niños cuentos- se van grabando todo esto, lo pueden contar también. Ya, profe. Raquel iba a Cuando narra preguntar. el cuento, El cuento es necesario que sea así, con las manos. No, sí podemos utilizar pictogramas. Pueden usar pictogramas. Lo que nosotros sabemos hacer es coger piedritas y pintarlas. O hacemos, bueno, también lamentablemente el tiempo no nos daba para poder construir muñecos como ustedes, pero nosotros fabricamos muñecos con lana de oveja. Lo fieltramos y hacemos los muñequitos de los personajes. Entonces, ustedes hay no varias utilizan formas de láminas. ¿Y que no me escuchan? lámina, Profe, ¿no nos puede dar un día más hasta el sábado para mandarle en el sábado en la tarde? Porque a veces ya en la escuela tenemos mañana y el viernes tengo reunión todo el día con los directores para iniciar el año. Entonces, si nos da hasta el sábado, no sé las compañeras qué opinen. Sí, porfa, estamos a full, profe. José Y Luis, el domingo para el sábado dedicarnos a hacer. no sé si le informaron que las aulas virtuales se van a cerrar hasta el domingo, le avisaron la última información ayer. Sería bueno hasta el domingo enviar. Sí, hasta el domingo. Hasta el domingo, porque de ahí, bueno, sí, hasta el domingo, para Ya, poder ya profe. nosotros recopilar todos esos datos y Pero hacer la ahora, retroalimentación. la compañera Raquel preguntaba algo. ¿Sí se le escucha, compañera Raquel? No Sí, sé, Raquel, hay que tener en cuenta porque normalmente dice domingo, pero sería a las 23 horas, por ejemplo, de la madrugada del sábado. Normalmente se nos cierra a nosotros así. No es que el domingo pasa abierto todo el día, sería de averiguar bien esa hora. O el sábado hasta la noche para no... Claro, el sábado hasta la medianoche, entonces, para ser más claros, porque igual nosotros tendríamos que entrar y revisar. Y si nos cierran el aula, pues no podemos hacerlo. Ya. Compañero, digo, no sé si está más al tanto, ¿sería hasta el sábado medianoche o domingo hasta qué hora? Ayer en la reunión nos dijeron se cierra la sala hasta el domingo, pero no sé si es que será hasta el sábado a las 12 de la noche iniciando el domingo o el domingo. terminando el domingo. O terminando el domingo. ¿Y cómo? No nos Pero puede nosotros- por averiguar. Pero si nosotros esperamos a también última tendríamos hora, que poder Y también hay que revisar. darle tiempo que el Entonces, profesor sí revise. necesitaría que me lo entreguen hasta el sábado noche. Sí, mejor hasta el Para el sábado. domingo dedicarnos a revisar nosotros. Sí. Si le mandamos al WhatsApp de su teléfono, para que sea algo más Veamos, porque yo práctico. también tengo un límite de calificación para entregar al Congreso. Como el título sale del Congreso, entonces yo también tengo que pasar allá hasta una fecha. Sí, tratemos de hacerlo hasta el sábado. En caso, O sea, todo se envía al aula virtual, profe, todos los videos y todo ahí, cómo subir ahí mismo, nos indica ahí. Profe, ¿y nuestra nota cuándo vemos? ¿Dónde la vemos? entendería No, cuando que nos es- envía el cartón, el certificado nos envían al correo. No hay nota, compañeras, de eso, o sea, solo para es retroalimentación. participación en el taller y de haber cumplido con el taller. Ajá. Sí, eso me imagino que ya la UNAE se comunicará con ustedes cuando esté listo. Profe, Pero por lo menos a hacer una semana, porque tenemos que pasar el informe y todo eso. Profe, los certificados dijeron que se iban a entregar las primeras semanas de septiembre. Entonces, sí, entonces estaremos informando igual en los grupos de WhatsApp que los grupos de WhatsApp van a estar abiertos hasta que se entregue todos los certificados. Buenísimo, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, muy gentil. Todas están en el grupo de WhatsApp. Gracias, maestro. Perdón, Sí, Tania, si es que nos no. está Crear yendo el usted grupo una de la pregunta. sala A y ya de... profe, ¿cuándo va a subir? ¿Cómo hago para entrar al grupo?
Perdón un ratito que Tania me estaba yendo a hacer una pregunta. Dime, Tania. Disculpe, ¿cuándo nos va a habilitar ya en la aula para poder subir los recursos que nos está pidiendo ahora, lo de la Ahora planificación? mismo, ahora que terminamos esto, ya les activo. Ajá. Gracias. Sí, Sarita, ¿me ibas a hacer una pregunta? Sí, que cómo podría ser para estar en el grupo de WhatsApp, porque yo en cambio no estoy ahí. No sé si en el grupo, que es un solo grupo de todas las participantes, del 1000 y pico de participantes, ¿sí? Hay un grupo del taller, solo del taller Waldo. Entonces, estoy yo entonces. ayúdeme con sus números de teléfono por el chat, los que no están para agregarle. Por favor, porque yo estoy en el otro nada más. Listo. Entonces vamos a hacer el verso de cierre. Profe, antes de decir una consulta, ¿los videos serán enviados o expuestos en algún lado después de que enviemos los deberes o solo queda para interno? No, en realidad solo está pensado para nosotros. Ah, ya. Si ustedes gustan, podríamos pensar en ver si lo publicamos. No sé. No. Como ustedes No. gusten. No. Disculpe, compañero, ¿con qué nombre está en el WhatsApp el grupo para poder entrar? Está dentro del aula virtual. Del aula virtual. Allí está el enlace. Tendrían que entrar desde el teléfono, pero para que puedan sumarse al grupo. Si no, más bien denle el número de ustedes, su número de teléfono aquí por el chat a Diego, Sí, para que él les pueda agregar. Sí. Sí, los que no están en el grupo que envíen el Tomémonos chat. una foto así. Sí, esa es una buena idea. Abramos todos la cámara un ratito para poder vernos y nos tomamos una fotito. Con los dedos. El fondo va a salir en el atardecer. Nos comparten la foto, por favor. Claro, ahí mandamos por el WhatsApp. ¿Quién nos va a tomar la foto? Y ya les tomo yo. ¿Cuándo nos reciben en Cuenca? Entonces, Janela, si puedes moverte, porque como tienes el sol atrás, se te ve en negro. Ay. Un poquito más. Exacto, por allí está mejor. Listo. Son bien todos. Muchas gracias. Listo. Ya les mando el WhatsApp. ¡Bravísimo! Gracias a todos. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones, infinitamente agradecida. Gracias, chicos, por compartir. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Gracias, Diego también, que nos ha estado ayudando. José Luis, Dios le pague gratuito. Dichoso yo, si al fin del día un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, si un error más extinguí, si por la rudeza mía nadie sus lágrimas vertió, si alguien tuvo la alegría que mi ternura le dio. Gabriela. Muchas gracias. Canta la poesía, por lo que veo. Vámonos todos para la clausura. Sí, ya les envié el link. reunión. Ahorita nos tenemos que unir a la clausura. Sí, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahí le vamos a... Gracias. Necesitas un logo memorable para tu marca. Gracias, chicas. Gracias.